Siempre has sido fiel, tus bendiciones innumerables son. A ti alabaré, tus promesas, Dios, has cumplido en mí. Cada respirar, a ti alabaré. Siempre has sido fiel, tus bendiciones innumerables son. A ti alabaré, tus promesas, Dios, has cumplido en mí. Cada respirar, a ti alabaré. Te alabaré, alabaré, en lo alto te alabaré, alabaré, en lo alto Él es digno, si Él es digno de adoración. Yo te alabaré, oh, en montes o en valles, yo siempre te alabaré, a ti alabaré. Dice el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Qué interesante, ¿no? Que la Biblia habla de aquellos que tienen ese don, esa gracia de animarnos para que nos acerquemos al Señor. Dice el libro de Proverbios que si caminamos con sabios, terminaremos siendo tan sabios como ellos son. Pero si caminamos y andamos con los necios, igual terminaremos siendo igual de necios, así como son los necios, tercos. Hay que tener mucho cuidado con las personas que nosotros nos rodeamos todos los días. Yo no estoy diciendo que seamos excluyentes, de que no saludemos a las personas, de que no nos hagamos amigos de las personas, pero sí hay que tener mucho cuidado con quienes más pasamos tiempo, porque es probable, como dice el libro de Proverbios, que terminemos siendo como ellos son. De hecho, dice el apóstol Pablo, y este es un verso que me llama profundamente la atención, porque dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones que tenemos con los amigos, y yo me atrevería a decir que hay personas muy negativas que parece que se han propuesto dañar nuestra fe, y cuando uno dice algo así como yo he tomado la decisión de creer en Dios con todo mi corazón, de confiar en sus promesas, de ir a reuniones donde pueda precisamente acercarme más a Dios y conocerlo. Entonces, siempre le agregan ese, ten mucho cuidado, te van a lavar el cerebro, y comienzan a atacar y a dañar nuestra esperanza en un Dios real y en unas promesas que vienen de nuestro Señor. Tengamos mucho cuidado. Mire, de hecho también el Salmo 1 dice que nos hace bienaventurados. Seremos muy dichosos cuando nosotros evitamos pasar con este tipo de personas, que lo que producen es justamente eso. Ahora, solamente para hacerlo de manera comprensible, qué bueno por todos aquellos que nos ayudan a unirnos más al Señor. Qué bueno por aquellos que siempre están usando un lenguaje de bendición, de ánimo, de entusiasmo, de nueva fuerza, de aliento, para que nosotros nos unamos más al Señor, pero que también sigamos adelante en medio de situaciones difíciles. Pero qué mal por aquellos que precisamente hacen todo lo contrario. Un gran consejo de oro que quisiera compartirte en este momento es: ten mucho cuidado con la gente que te rodea. Si hay personas a tu alrededor que solo te están afectando
negativamente tus emociones, tu crecimiento espiritual, creo que el Señor nos permite a nosotros tener control y dominio propio y tomar decisiones de evitar, no es negarle la amistad, pero sí cerrarle la puerta a todos aquellos que tienen la mala intención de alejarnos de nuestro Dios. Pero bienvenidos todos aquellos que nos ayudan a acercarnos a nuestro Señor, porque justamente el éxito de la vida está cuando nosotros decidimos unirnos al Señor, acercarnos al Señor y quedarnos con el Señor para siempre. Estábamos viendo la explicación que daba un general, un coronel del ejército, algo así de los Estados Unidos, en relación a cómo fue que se pudo hacer esta intervención que recientemente, si todos recuerdan, ocurrió en Venezuela. ¿Cómo fue posible que eso se hubiera dado de una manera aparentemente tan sencilla? Pero también cómo es que en otros lugares han logrado ir y vencer al otro pueblo, ¿no? Con quien hay algún tipo de guerra o de pelea. ¿Cómo es que logran ir y capturar algunas personas que están haciendo algo malo? Pues él decía, lo primero que se hace es dañar la comunicación. Si uno de los ejércitos en guerra logra que el otro pueblo quede incomunicado, los confunde. Y cuando hay confusión por esta incomunicación, se pierde la guerra, se pierde cualquier intento de ganar algún tipo de estas situaciones que lamentablemente se presentan en todo el mundo y se han presentado a través de la historia. Bueno, cualquiera que sea la explicación, comenzamos a conversar en relación a eso. Lo primero que un ejército hace para ganarle la pelea al otro, un enemigo al otro, es evitar que, mejor dicho, que se dañen las comunicaciones. Si se daña la comunicación, se confunden y como no tienen manera de resolver las cosas, pues obviamente ahí es cuando ellos aprovechan y capturan o en fin, hacen lo que tengan que hacer. Y las conversaciones que hacíamos era sobre lo trascendental, que nosotros cuidemos nuestro acercamiento a Dios. Tengamos mucho cuidado con esto de que, bueno, hoy no voy a orar, esta semana no voy a pasar tiempo con su palabra, me voy a alejar un tiempo, porque de alguna manera, familia querida, es lo que el enemigo busca que ocurra entre nosotros y Dios, que no haya comunicación, y cuando uno pierde la comunicación, hay confusión, y con la confusión viene el enfriamiento y el alejamiento de nuestro Señor, y ahí es obviamente donde nos estancamos y donde regresamos atrás y donde, bueno, se dañan muchísimas cosas. Miren que el apóstol Pablo, Efesios 6:18, dijo que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y luego dice, y velen por orar con toda perseverancia, velen en ello con toda perseverancia, estemos atentos y pendientes para no dejar de comunicarnos con Dios, que si no pudiste hacerlo en la mañana, que si no pudiste hacerlo en la tarde, en la noche, de todas maneras busca el momento durante el día en el que tú puedas acercarte a nuestro Señor a través de la oración. Nuestro amadísimo Señor Jesús en Lucas 18 también enseñó una parábola, y la razón de ser de esta parábola de una viuda y un juez injusto es para que oráramos siempre sin desanimarnos, porque cuando nosotros
permitimos que el enemigo dañe nuestra comunión, nuestra comunicación con Dios, claro, nos vamos a confundir y nos vamos a alejar. Pero mientras nos mantengamos escondidos en el Señor, en comunicación con Él, toda nuestra vida no solamente será diferente, sino que será mejor porque estaremos en contacto permanente con nuestro Dios. Bueno, una segunda conversación fue en relación a la confianza. Yo diría la confianza ciega que a veces no, que siempre tenemos nosotros cuando nos vamos a montar, a subir a un avión, o cuando te subes a un bus, o cuando te subes a un taxi, o cuando te subes a un barco. Por lo regular, nosotros creemos que el piloto del avión, que el conductor del taxi, del bus, el capitán del barco, están certificados y tienen la experiencia para poder llevarnos hasta donde nosotros queremos llegar. Ninguno de nosotros, cuando se sube al avión, le dice, por favor, llamen al piloto, o llamen al capitán del barco, o al conductor del bus, y que él me muestre la licencia, el diploma, la certificación de que efectivamente él tiene el poder, la capacidad para llevarnos hasta donde queremos llegar. Nunca lo hacemos porque confiamos ciegamente en que las personas están capacitadas para hacerlo. No, nuestro entendimiento no se enciende en ese momento, tan solo confiamos de que lo van a hacer y que lograremos cumplir nuestro propósito de llegar a algún lugar, porque así lo hemos creído desde el principio. Uno nunca dice, ¿será que el piloto estará borracho? El capitán del barco. No, uno confía, insisto, ciegamente. Bueno, de alguna manera nuestra fe en Dios tiene que ser muy parecida a esto que hacemos todos los días cuando usamos los transportes públicos, una confianza ciega. Mire, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Entonces, claro, ¿qué es mi responsabilidad? Clamar al Señor, buscar al Señor en oración. Nuestro Señor Jesús, por ejemplo, Mateo 7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si le estamos pidiendo un milagro al Señor, una intervención especial del cielo, nosotros tan solo tenemos que confiar en que si el Señor promete respondernos, entonces nos va a responder. Me parece a mí que perdemos el tiempo pensando en qué parte de la cabeza el Señor va a poner su dedo para sanarme de mi enfermedad, o qué tipo de persona o a quién va a usar para que resuelva alguna necesidad que yo esté atravesando. Nosotros estamos llamados a poner en manos del Señor todas nuestras necesidades y tan solo confiar ciegamente en que el Señor sí va a responder, sí nos va a ayudar. El cómo va a ocurrir el milagro, por eso no debemos preocuparnos, sino tan solo confiar en que sí llegará la bendición de nuestro Dios. Bueno, una tercera conversación tiene que ver con, yo le llamaría instrucciones incomprensibles, pero que funcionan. Lo que el Señor enseña en su palabra pudiera ser algo así como incomprensible. Uno no entiende, pero de que funciona, funciona. Creo que en otros momentos he compartido la admiración que me produce, por decir algo, lo que el Señor le dijo a Abraham.
¿verdad? A través de ti y de tu esposa vendrá una gran nación, tendrán un hijo. ¿Qué le correspondía a Abraham? Creer y confiar. En el caso de Noé. Bueno, Abraham hizo todo lo que el Señor le había dicho, siguió sus instrucciones, confiando en que efectivamente el Señor iba a responder a esta promesa que le había dado. O como lo he mencionado en otros momentos, el caso de Noé. Recordarán, ¿no? No dice que algo diferente a que el Señor le dijo a Noé que construyera un arca, un barco en un lugar desértico y que entonces llovería, iba a llover tanto que el mundo entero se inundaría con estas lluvias y entonces vendrían animales de todos lados, entrarían en ese arca y entonces a través de Noé y su familia vendría la salvación y todo aquel que aceptara el mensaje que Noé estaba pregonando. Bueno, ustedes conocen la historia, que no es una historia tan nueva, sino que muchos sabemos de la historia de Noé, pero seguir las instrucciones es lo más loco. Era un lugar desértico, la gente se burló, la gente menospreció, pero Noé siguió las instrucciones del Señor y ¿saben? Funcionó. Vino el diluvio, vino la lluvia, vino el diluvio y obviamente, ¿cómo fue que los leones y los elefantes llegaron allá? Son cosas que no entendemos. Es incomprensible cómo se logró todo eso, pero funciona. Mira que en Juan 15 el Señor dice, si permanecemos tú y yo en Él y su palabra permanece en nosotros, entonces todo lo que pidamos será hecho. No es tan solo un asunto de creo en Dios, sino de que sus promesas, sus instrucciones también permanezcan en cada una de nuestras vidas. ¿Es incomprensible lo que Dios nos pide? Sí, pero funciona. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso de mentiritas piadosas, de no, yo voy a hacer algo y Dios sabe. No, es mejor hacer lo correcto. Es mejor hacer las cosas íntegramente, transparentemente, como es digno del Señor y como Él nos pide que lo hagamos. Así no lo entendamos, así sea incomprensible lo que Él nos pide que nosotros hagamos, pero saben, funciona. Bueno, una tercera conversación que me edificó muchísimo. Me estaba hablando sobre si yo sabía cuál era el lenguaje del cielo. Cuando me preguntaron, Carlos, ¿cuál es el lenguaje del cielo? Pues yo de una vez respondí y dije, el amor. Porque Dios es amor. Y si Él es amor, entonces en el cielo todo es amor. Entonces yo estaba fundamentando mi respuesta. Pero entonces me dijeron, no, el lenguaje del cielo no es el amor, sino la fidelidad. Dice el libro de Hebreos que nuestra fe debe estar puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso me llamó profundamente la atención, porque saben, caminar con el Señor es mucho más que tan solo saber de Él, es mucho más que tan solo creer en Él, sino de mantenernos caminando con nuestro Dios todos los días. Hay una iglesia que conocí en algún momento, queda en la ciudad de El Doral, en la Florida, en los Estados Unidos, y el nombre de esa iglesia se llama así, Caminando con Jesús todos los días. Y yo me puse a pensar, pero ese nombre, no sé, no es como tan atractivo para la gente, ¿no? Me parece muy largo. Comencé a hacer mis críticas que todos hacemos a veces, no con mala intención, pero yo dije, no sería el nombre que yo le colocaría
a una iglesia que yo tuviese que presidir. Sin embargo, me parece que el nombre no está tan fuera del lugar, porque de eso se trata. Mira cuánta gente no sabe del Señor, cuánta gente no conoce la historia del nacimiento del Señor Jesús, cuánta gente no sabe la historia de la creación, cuánta gente no tiene la capacidad de hablarnos de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Noé. Es decir, hay mucha gente que sabe los lenguajes bíblicos, el hebreo, el griego, el arameo, hablan de Semana Santa, hablan de Navidad, saben de los mal llamados Reyes Magos, que son realmente los sabios de Oriente. ¿Cuánta gente no sabe de eso? ¿Cuánta gente no ha decidido creer en las promesas de Dios? Pero insisto, esto se trata de una decisión personal de mantenernos en el Señor, caminando, siguiendo sus instrucciones, independientemente de lo que pudiese ocurrir, ¿no? Porque claro, a veces estamos muy contentos y vamos a la iglesia, o también ocurre lo contrario, que la gente resuelve sus problemas y ya no vuelve a las reuniones, ya no vuelve a buscar a Dios. La mayoría de muchas personas, digo yo, buscamos al Señor porque tenemos algún tipo de dificultad, algún tipo de problema. Entonces, pero el Señor lo resuelve y ya, más nunca volvemos. O hay otros que toman la decisión de creer en Jesús y de caminar con Él todos los días, pero viene una adversidad y entonces se alejan. De hecho, el Salmo 107, pienso yo, es un buen ejemplo en relación al pueblo de Dios, de que estaban en dificultades, buscaban a Dios, el Señor los bendecía y cuando tan pronto los bendecía, entonces ellos se alejaban. Y no era sino hasta que volvían a tocar fondo en medio o a través de una crisis, que era entonces que volvían a buscar al Señor. No, tiene mucho sentido pensar que el lenguaje del cielo sea justamente la perseverancia, la fidelidad. Tal vez recordarás Mateo 6, cuando el Señor Jesús nos enseña el modelo perfecto de la oración, el Padre Nuestro. Hay una parte que dice justamente eso, ¿no? El compromiso que yo hago de fidelidad con el Señor. Cuando nosotros decimos, venga tu reino, o reina tú en mí, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esto es un llamado a la fidelidad. Y recuerden, cuando yo me mantengo caminando con el Señor todos los días, perseverando en medio de crisis, de dificultades, veremos cómo se abre el cielo y cómo el Señor extiende sus manos para bendecirnos. Bueno, una quinta conversación que me bendijo mucho. Tal vez recordarán el Salmo 103, que dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103. Dile cosas bonitas al Señor, alaba al Señor, adora al Señor, elogia al Señor. Dile cosas que lleguen a su corazón, no olvidando ninguno de sus beneficios. Esto tiene que ver con la gratitud. ¿Qué podemos decir nosotros de la gratitud? Muchísimas cosas. Animamos a que seamos agradecidos, animamos a que siempre estemos reconociendo al Señor por quien Él es y por todo lo que hace y por todo lo que ha hecho, por todo lo bueno, por todo lo malo, por todo lo feo. Pero especialmente me encanta de este salmo que nos anima a que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Y aunque hemos hablado mucho de la gratitud, y creo que lo mencioné tal vez en alguna transmisión anterior, pero fue una conversación que tuve con un buen amigo donde él me estaba explicando por qué él usaba gotas lagrimales para sus ojos. Y él me estaba diciendo que la función de los párpados, al nosotros parpadear,
eso humedece nuestros ojos. Y si el ojo no se humedece, nuestra visión no es la misma y se va a resecar tanto que no va a ser muy complicado nuestro ver, nuestra visión. No podremos leer con claridad, no podremos, veremos borroso todas las cosas que nos rodean. Entonces, él me explicaba sobre estas gotas lagrimales que él tenía que usar con frecuencia para humedecer los ojos, porque sus párpados tenían esa dificultad y que la función precisamente de tus párpados, de mis párpados, es la de mantener húmedo el ojo. Miren, cuando jamás yo en la vida llegué a pensar que ese movimiento de los párpados generaba humedad en los ojos para poder ver con claridad, para poder leer tranquilamente. Así tenga que usar anteojos, espejuelos, gafas, lentes, pero el parpadeo genera humedad que permite que yo pueda ver. Bueno, así funciona el oído, así funciona cada parte de nuestro cuerpo, de cosas que uno jamás está pensando, la perfecta creación de Dios por la que debemos darle gracias. Por eso, cuando hablamos de decirle cosas bonitas al Señor por lo bueno, por lo malo, por lo feo, incluye los pequeños detalles de aquellos que no son, de los que no somos conscientes, pero que merece nuestro Dios le digamos algo bonito. ¿Sabes? Una gran manera de hacer sonreír a nuestro Dios, de llegar directamente a su corazón a través de la oración, es cuando tú y yo por todo le decimos cosas bonitas, bendecimos su nombre a través de la gratitud, no importa el momento que estemos viviendo.